Buenas profesora y compañeros, somos el grupo número 1 y les estaremos hablando sobre el cultivo de microorganismos en el laboratorio, sobre cuáles son sus fundamentos de nutrición y sus necesidades nutricionales. Es bien sabido que para poder estudiar a los microorganismos es fundamental brindarles los nutrientes que necesitan y un ambiente adecuado que favorezca su crecimiento. Sabemos, además, que no existe un único medio de cultivo que funcione para todos y por eso necesitamos adaptar los medios a las necesidades de cada especie. En este trabajo se realizaron algunos estudios científicos para comprender mejor las prácticas y los avances en el uso de medios de cultivo. Además, se analizaron condiciones químicas y físicas como el pH, la temperatura, la oxigenación y la composición nutricional que influyen directamente en el crecimiento y las propiedades del microorganismo que estamos estudiando. El objetivo general del trabajo de investigación es describir los fundamentos del cultivo de microorganismos en el laboratorio, con énfasis en la nutrición microbiana y las necesidades nutricionales específicas que permiten su crecimiento y desarrollo. Los objetivos específicos abarcan desde explicar los principales nutrientes esenciales requeridos por los microorganismos para su metabolismo y reproducción, evaluar los factores físicos y químicos que inciden en la utilización de nutrientes por los microorganismos en condiciones de laboratorio, identificar y describir los diferentes tipos de medios de cultivo utilizados en el laboratorio para favorecer el crecimiento microbiano en distintas condiciones, e integrar los principios de la nutrición microbiana en la selección y preparación de medios de cultivo adecuados para el crecimiento de diferentes microorganismos. Nutrición microbiana. La nutrición microbiana es un conjunto de procesos y reacciones mediante las cuales los seres vivos obtienen del medio las sustancias que necesitan para sobrevivir. Los requisitos para el crecimiento microbiano se dividen en dos: físicos y químicos. Los físicos son la temperatura, el pH y la presión osmótica. Los químicos son la fuente de carbono, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre y oligoelementos. La temperatura divide a los microbios en tres clasificaciones. Los higrófilos son microbios con afinidad por el frío. Los mesófilos son microbios con afinidad por la temperatura moderada y los termófilos son microbios con afinidad por el calor. Cada especie bacteriana crece en temperaturas mínimas, óptimas y máximas particulares. En el gráfico se observa que la mayor tasa de crecimiento se encuentra alrededor de la temperatura máxima de crecimiento de cada microorganismo. A temperaturas mayores, la tasa decrece. El pH divide a los microorganismos en tres clasificaciones. Los que se desarrollan en pH 7 se denominan neutrófilos. Los acidófilos se desarrollan a pH inferior a 5 y los que se desarrollan a un pH mayor a 8 se denominan basófilos. Se denominan halófilos extremos a los microorganismos que se han adaptado bien a las concentraciones elevadas de sales. Los halófilos estrictos son los microorganismos provenientes de aguas saladas y los halófilos facultativos son los que no requieren concentraciones elevadas de sal, pero pueden crecer en concentraciones salinas de hasta un 2%. La mitad del peso seco de una célula bacteriana típica es carbono. Los quimioterótrofas obtienen la mayor parte del carbono de la fuente de su energía, materiales orgánicos, de los más utilizados es el monosacárido glucosa, hidratos de carbono y lípidos. Las quimiautótrofas y los fotoautótrofos obtienen su carbono del dióxido de carbono. Las mixótrofas son aquellas que pueden pasar de estados autotróficos a heterotróficos y viceversa de acuerdo a las condiciones en que se encuentran. Los microorganismos utilizan el nitrógeno, sobre todo para formar el grupo amino de los aminoácidos de las proteínas. El azufre es un elemento no metálico que interviene en la formación de aniones, y el fósforo es esencial para la síntesis de ácidos nucleicos y de los fosfolípidos de las membranas celulares. Los microbios requieren cantidades muy pequeñas de elementos minerales, como hierro, cobre, molibdeno y zinc, y a esto se lo denominan oligoelementos. Casi todos son esenciales para funciones de ciertas enzimas, por lo general como cofactores. Los microbios anaerobios son microbios que utilizan oxígeno molecular. Los microbios anaerobios facultativos son los que han desarrollado la capacidad de continuar creciendo en ausencia de oxígeno mediante fermentación o respiración anaerobia. Los anaerobios aerotolerantes no pueden utilizar oxígeno para su crecimiento, pero lo toleran bastante bien. Este tipo de bacterias fermentan los hidratos de carbono para formar ácido láctico. Los factores de crecimiento son los compuestos orgánicos esenciales que un organismo no puede sintetizar. Muchas bacterias pueden sintetizar la totalidad de sus propias vitaminas y no dependen de fuentes externas, pero algunas carecen de las enzimas necesarias para la síntesis de ciertas vitaminas y para ellas esas vitaminas constituyen factores de crecimiento orgánico. Medios de cultivo. Los medios de cultivo son mezclas de nutrientes que favorecen el crecimiento microbiano, permitiendo su aislamiento, identificación y estudio en condiciones controladas, esenciales en microbiología, biotecnología y medicina. El agar, derivado de algas marinas, es el principal solidificante en microbiología, porque casi ningún microorganismo lo degrada. Se funde a 100 grados Celsius y solidifica al enfriar, lo que facilita su uso en el laboratorio. Se emplean tubos inclinados, como se observa en la imagen, profundos y placas de Petri para el cultivo microbiano.
Los medios de cultivo químicamente definidos contienen únicamente compuestos químicos puros y conocidos en cantidades exactas. Su preparación implica mezclar sales inorgánicas, fuente de carbono, vitaminas, nitrógeno y cualquier otro factor de crecimiento que el organismo no pueda sintetizar. Permiten identificar requerimientos nutricionales específicos de microorganismos y optimizar su crecimiento. Los medios complejos contienen ingredientes de composición no completamente conocida, como extractos de levadura, peptonas, extractos de carne o caseína, pero la proporción exacta de nutrientes varía entre lotes. Estos medios son ricos en aminoácidos, vitaminas y factores de crecimiento, ideales para el desarrollo de una amplia variedad de microorganismos, especialmente aquellos con requerimientos nutricionales poco definidos o exigentes. Se utilizan para el aislamiento, mantenimiento y producción de biomasa o metabolitos. Los medios reductores están diseñados para cultivar microorganismos anaerobios. Incluyen agentes reductores como tioglicato de sodio y cisteína, que eliminan el oxígeno disuelto en el medio y mantienen un ambiente reducido, esencial para el crecimiento de bacterias anaerobias estrictas. Además, suelen contener indicadores redox para verificar la ausencia de oxígeno. Para el cultivo de microorganismos anaerobios en placas de Petri se utilizan jarras especiales, como se observa en la primera. Dentro de ellas se coloca un sobre con bicarbonato y borhidruro de sodio, que al humedecerse libera hidrógeno y dióxido de carbono. El hidrógeno, en presencia del catalizador paladio, reacciona con el oxígeno formando agua, lo que permite eliminarlo. El dióxido de carbono generado además favorece el crecimiento de muchas bacterias anaerobias. Estos medios son esenciales en microbiología clínica y ambiental para el aislamiento y estudio de microorganismos anaerobios, permitiendo su crecimiento y estudio en condiciones seguras y controladas. Son fundamentales para investigar procesos biológicos que ocurren en ausencia de oxígeno, como la fermentación. Además de los medios mencionados anteriormente por la compañera, existen los medios selectivos, que fueron diseñados para suprimir el crecimiento de bacterias que no se desean y favorecer a aquellas que realmente nosotros queremos estudiar. El aislamiento se da mediante el uso de sustancias inhibitorias, como son los antibióticos o la concentración de ciertas sales. Simplemente se agrega la sustancia que sea utilizada únicamente por el tipo de bacteria que se desea aislar para su estudio. Un ejemplo de esto es lo que vemos en la pantalla, que es el agar sulfito de bismuto, y se utiliza para aislar la bacteria gram negativa que produce la fiebre tifoidea, Salmonella typhi, de las heces. Este sulfito de bismuto inhibe a las bacterias gram positivas y también a la mayor parte de las bacterias intestinales gram negativas que no sean la Salmonella typhi. También existen los medios diferenciales, que se conocen por este nombre porque permiten distinguir diferencias metabólicas de diversas especies o géneros de bacterias de ciertos grupos de las mismas. Permiten distinguir las colonias de un microorganismo deseado de otras que crecen en la misma placa, así también como en tubos. Un ejemplo del mismo se ve en el medio de cultivo diferencial MBM, que es un medio para Bifidobacterium modificado, el cual permite el crecimiento de bifidobacterias, las cuales presentan efectos probióticos en sus huéspedes infantiles. Contienen cloruro de litio y ácido propiónico, así como verde de bromocresol. Pero, ¿qué es lo que los hace medios diferenciales? Se encuentra en su fuente de nutrición con 2 agares agregados de azúcares glucosa y fructosa y fuente proteica. En la imagen podemos observar los distintos medios de cultivo. Por ejemplo, en la imagen A, el agar MRS, especialmente selectivo, en este caso, para el género Lactobacillus. En la imagen B se puede observar el agar Makoni, utilizado para el aislamiento de bacilos gram negativos, y en la imagen C se puede observar efectivamente el que sería el agar MBM, y que presenta el crecimiento del bifidobacterio. Por último, encontramos a los medios de enriquecimiento, los cuales suelen ser utilizados por la pequeña cantidad de bacterias presentes en una muestra, tanto así que no se pueden detectar. Generalmente, cuando existen también otras bacterias en cantidades mucho mayores, ¿verdad? Suele suceder con muestras de suelo o materia fecal, y se encuentran en estado líquido, como se ve en la imagen. Proporcionan nutrientes y condiciones ambientales que favorecen el desarrollo de un microorganismo en particular. Podemos hablar también de que son selectivos, pero con la diferencia de que este está diseñado para aumentar las cantidades del microorganismo que deseamos estudiar. En la imagen podemos ver un ejemplo de medio de enriquecimiento, el cual es el de Müller-Kaufmann, que permite el crecimiento de la salmonela e inhibe el de numerosos coliformes. Podemos concluir que saber preparar el medio de cultivo correcto es una aplicación práctica de todo lo que sabemos sobre la nutrición de los microorganismos. La habilidad de crear un ambiente perfecto para ellos en el laboratorio es la base de la microbiología y nos permite hacer grandes avances en áreas como la medicina, la producción de alimentos y la investigación científica.